Hola, bienvenidos a la materia de Derecho Mercantil. En esta sesión vamos a conocer la importancia de otra de las figuras que tienen las sociedades mercantiles. En este caso vamos a hablar de lo que es la escisión y la transformación. Dentro de esta sesión vamos a conocer cuál es la importancia de estas figuras que se tienen para que se lleven a cabo dentro de una empresa y conocer cuáles son los efectos y las formalidades que se requieren para que se puedan llevar a cabo. Una de las primeras figuras jurídicas que vamos a conocer el día de hoy es la escisión, y que esta la vamos a ver que es en contraposición a lo que es la figura de la fusión, y que vamos a conocer que dentro de lo que es la escisión va a ser cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y va a dividir la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que van a ser aportadas en bloque a otras sociedades y que por lo tanto van a ser de nueva creación. Estas sociedades que van a ser denominadas como escindidas y que van a tener esta nueva forma, esta nueva figura o esta nueva creación frente a la sociedad, van a dar como consecuencia que tienen que estar obligados frente a terceras y frente a esta nueva creación que fue resultado de que existiera ya una sociedad con antelación. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la escisión, va a ser esta fragmentación de una entidad jurídica que se va a dividir o que se va a reducir o dividir en dos o más empresas de la misma especie, pudiendo ser de igual o de diferente magnitud. Señalando que la importancia de esta escisión es de que cuando se toma esta decisión o a través de la toma de decisiones de diferentes o de los socios de una misma empresa, por así requerir a los intereses de la misma, deciden fraccionarse o dividirse para dar la creación de otra u otras sociedades que en este caso van a ser de la misma especie. Dentro de lo que es la figura de la escisión, vamos a señalar cuál es este origen de esta creación, señalando que desde lo que es este procedimiento de lo que es la escisión, su primer antecedente o el nacimiento de esta figura fue en Francia e Italia, donde realmente se señalaba que los abogados mercantilistas solicitaron al fisco, es decir, ante las autoridades hacendarias, que los beneficios de este régimen fiscal se otorgara a las fusionantes y por que se derivaran de lo que son las sociedades fusionadas, para que se pudiera dar a origen a lo que es una división de sociedades. ¿Qué quiere decir ello? Que toda vez que ya existía una figura de que se daba la fusión o que se crearan una sola empresa a partir de varias sociedades, se solicitó o se requirió que también pudiera existir, que éstas pudieran dividirse y que por lo tanto pudieran dar nacimiento a través de una sola a varias sociedades y que por lo tanto a través de varias discusiones, a través de estas discusiones jurisprudenciales se admite y hace necesaria que tenga un reconocimiento completamente legislativo para que las sociedades comerciales pudieran llevar a cabo y pudieran hacer esta división en cuanto a lo que son las sociedades. Por lo tanto, en Italia se va a reconocer esta viabilidad de lo que son esta separación a través de esta figura que la van a denominar ellos como excorporacie o excorporación. Y eso se llevó a cabo en el Código de 1942. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de una incorporación, es decir, a través de la unión de unas empresas, de varias empresas, ahora lo que deciden es separarlas, es dividirlas y por lo tanto se les da este nombre. Por lo tanto, esta figura de lo que es la escisión también es tomado en México, sobre todo para los efectos fiscales que va a tener o que va a tener como consecuencia. Y por lo tanto, lo que es la figura de decisión solo se puede acordar
por la mayoría de los socios para que tenga esta modificación en el contrato social y que por lo tanto esta resolución de lo que es la asamblea de los accionistas o en su caso de la junta de socios o cualquier órgano equivalente debe estar completamente de acuerdo y respecto a las aportaciones sociales o respecto al capital social debe estar completamente pagado todas sus acciones o sus aportaciones en el caso de la sociedad para que pueda extinguirse la sociedad, es decir, para que pueda separarse. Quiere decir ello que cuando los socios toman la decisión de que la empresa se separe, quiere decir que cada uno de los capitales o las aportaciones que ellos van a dar a la empresa tiene que estar completamente pagado toda vez de que la empresa se ha decidido dividir. Ahora, dentro de ello, cuando llevamos a cabo lo que es la resolución para que se pueda aprobar la decisión, se tienen que contener diferentes aspectos que son importantes para la toma de decisiones y en su caso, para poder comprobar que esta decisión es completamente legal y por lo tanto va a tener estas consecuencias frente a terceros. En primer lugar, estamos señalando que para llevar a cabo la toma de decisiones en cuanto a si una empresa se va a escindir o no, se tiene que convocar a los socios o a los accionistas a través de una asamblea general o una junta de socios para que decidan si se va a escindir o no una sociedad determinada. Y dentro de las resoluciones se tienen que acordar en primer lugar cuál va a ser la descripción de la forma, plazos y mecanismos en que se va a transferir los diversos conceptos de lo que es el activo, pasivo y capital social. Es decir, se va a tener que señalar cómo va a darse los efectos de esta división de todo lo que la empresa posea. También tendrá que describir todas las partes de lo que es el activo, pasivo y capital social que van a corresponder a cada sociedad escindente y escindida, y que por lo tanto van a tener que hacer mención respecto a qué parte corresponderá a cada uno de ellos. También se va a tener que señalar todos los estados financieros de lo que es la sociedad escindente, por lo menos hasta las actividades de su último ejercicio social que van a estar dictaminados por un auditor externo. ¿Qué quiere decir ello? Que para el momento en donde se ha decidido realizar esta división de lo que va a ser la sociedad, es decir, esta separación, se tienen que señalar todas las situaciones de manera contable, pero estos tienen que estar revisados por un perito especialista en la materia y por lo tanto vamos a señalar que va a estar considerado como un auditor externo. Asimismo, se tendrá que señalar cuál es la determinación de las obligaciones que por virtud de lo que es la decisión se van a asumir las sociedades escindidas. Es decir, se va a tener que señalar que a partir de una sociedad denominada que es la escindente, cuál va a ser las obligaciones que le va a aportar o que le va a dar a cada una de las sociedades que van a dar nacimiento o que se van a dar como nacimiento. Y también se va a tener que indicar cuáles van a ser los proyectos de los estatutos de las sociedades escindidas. Es decir, se va a tener que indicar este nuevo contrato social para cada una de ellos de acuerdo a cuáles van a ser sus objetos sociales o cómo es que se van a llevar a cabo cada una de sus operaciones dentro de las sociedades. Por lo tanto, vamos a indicar que la resolución de la escisión debe también de protocolizarse ante notario y también se tendrá que inscribir ante el registro público de comercio o ante el registro público de la propiedad y de comercio de las entidades correspondientes y por lo tanto a través de esta inscripción se va a tener que publicar un extracto de lo que es la resolución en la Gaceta Oficial de cada uno de los estados correspondientes y en los periódicos de mayor circulación donde se encuentre el domicilio de las sociedades escindentes. Por lo que, al realizar estos requisitos que la ley nos señala, nos va a indicar que a partir de lo que es la inscripción y de las diferentes publicaciones que hayan señalado las empresas, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o ya sea algún acreedor que tenga algún interés jurídico
puede oponerse de manera judicial a lo que es la decisión. ¿Esto por qué? Porque da como consecuencia que se puede suspender la decisión hasta que se produzca una sentencia o se llegue a un convenio. ¿Por qué? Porque estamos señalando que existen intereses al momento de que se pueda llevar a cabo esta figura jurídica y que por lo tanto se va a manifestar ante terceros. Y que en su momento, si alguno de los socios no estuvo de acuerdo en llevar a cabo esta decisión puede oponerse ante esta figura, ante una autoridad judicial, que es la que va a emitir la resolución si es realmente aceptable llevar a cabo o no esta figura jurídica. Ahora, dentro de ello se tendrán que llevar a cabo o se tendrán que ver cuáles son las características de lo que es la cesión, tomando en cuenta que los elementos que van a caracterizar esta cesión van a ser los siguientes. En primer término vamos a tener que se va a ver la participación de una sociedad que ha sido preexistente, es decir, lo que es la sociedad escindida, y que se va a desprender para que sea parte o de todo su patrimonio. Es decir, estamos señalando que existe una empresa que en este caso la vamos a llamar escindida, y que a partir de ello puede dar nacimiento a diferentes sociedades, y esta es una de las características. Otra de las características que se tiene dentro de esta figura mercantil va a ser la participación de una o más sociedades escindentes creadas con el fin o para los efectos de lo que ya fue existente. Es decir, como ya tenemos una sociedad, es decir, la sociedad escindida o la sociedad preexistente que va a dar nacimiento a otras figuras, en este caso que estamos hablando de las escindentes, van a ser creadas con el mismo efecto, es decir, van a ser creadas con el mismo objeto social de la que ya estaba de una manera original. Otra de las características que tenemos que tomar en cuenta es respecto a lo que es la transmisión a título universal de la manera total o de manera parcial de lo que es el patrimonio de la sociedad escindida. Es decir, que cuando estamos hablando de una sociedad que ya ha sido preexistente, tendrá que otorgar o tendrá que transmitir esta titularidad de lo que es el patrimonio hacia las demás empresas. Hablando de otras de las características, también tenemos que señalar cuál va a ser la reducción en cuanto a lo que es el capital de la sociedad escindida. Estamos señalando que a partir de esta figura se va a reducir este capital social, toda vez de que al momento en que surjan diferentes sociedades, tendremos que hablar que el capital social, es decir, el efectivo que tenga la empresa, así como los bienes que tenga la empresa, tendrán que ser transmitido a diferentes empresas, y esto tiene como consecuencia que su capital se vea reducido. Y vamos a señalar que también otra de las características que tiene esta figura de la escisión va a ser en cuanto a lo que es este canje de acciones, en cuanto a lo que son las sociedades escindidas por nuevos títulos que van a ser emitidos por las sociedades escindentes, señalando que al momento en que la primera o la empresa preexistente se va a extinguir, las acciones que se hayan tenido van a ser nulos, es decir, ya no van a poder ser aplicables, y que por lo tanto se va a tener que desprender que se tengan que emitir nuevos títulos emitidos por las nuevas empresas, y obviamente con la validez desde el momento en que fueran creadas. Ahora, dentro de ellos tenemos que señalar que hay diferentes tipos de escisión respecto a esta figura jurídica. En primer lugar, vamos a señalar lo que es la escisión simple, considerando que la escisión simple la vamos a definir como la operación a través de la cual se va a tener como consecuencia de una disolución sin liquidación de una sociedad, es decir, que una sociedad va a traspasar a dos o más en una nueva constitución.
y que por lo tanto a través de este conjunto de patrimonio, es decir, los activos y los pasivos, van a tener esta adjudicación equitativa de lo que son los accionistas ante las sociedades escindentes, tanto de lo que son las acciones ante las nuevas sociedades que van a dar como consecuencia lo que es la escisión. ¿Qué quiere decir todo ello? Cuando estamos hablando de esta decisión simple, estamos señalando que va a ser como consecuencia de aquellas empresas en donde se tuvieron que disolver. Y cuando estamos hablando de esta disolución de las sociedades, estamos señalando porque no cubrió algunos requisitos o algunas de las características que exigía la sociedad para que fueran legalmente existentes. Y por lo tanto, al hacerse esa disolución, pero no se ha liquidado la empresa, se puede tomar como resultado que puedan optar por la escisión. Es decir, la empresa no se va a extinguir completamente, sino que va a dar nacimiento a otras empresas toda vez de que no han cumplido con las formalidades que exige la ley respecto a una sociedad en específico o a una sociedad que ellos habían sido parte y que por no cumplir con estas características no son legalmente existentes frente al derecho. Otra de las escisiones que tenemos que estudiar va a ser la escisión por absorción, tomando en cuenta que este modelo de escisión se va a presentar cuando el patrimonio de la sociedad escindente se aporta a sociedades preexistentes y que por lo tanto se va a incrementar su capital social con la parte que les va a ser asignado del capital social de una sociedad o de una entidad escindente. ¿Qué nos señala en este aspecto? Cuando se va a absorber una sociedad, nos va a señalar que una sociedad o las sociedades escindentes están aportando hacia varias sociedades que hayan sido constituidas con anterioridad, lo que va a ser en cuanto a lo que es el capital social y que por lo tanto les va a tener que asignar una aportación determinada para que puedan ser constituidas y por lo tanto estamos hablando de una absorción, es decir, las está absorbiendo frente a las demás. Ahora, otra de las escisiones que tenemos que conocer va a ser esta escisión combinada o simple, entendiendo ella que va a ser una o más partes del patrimonio de la sociedad escindente se van a transferir a una o más sociedades de nueva creación y una u otras partes del mismo patrimonio van a ser a sociedades preexistentes. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una combinación entre lo que es la primera y lo que es la segunda. Habíamos señalado que en el primer tipo de decisiones se tiene una sociedad escindida y ella le va a dar nacimiento a diferentes sociedades y que en la otra es que se van a ir absorbiendo respecto al capital social, es decir, va a absorber parte de su mismo capital para que les dé esta figura jurídica. Y cuando hablamos de esta escisión combinada, es de cuando hablamos de esta combinación de lo que es el patrimonio de las sociedades o de varias sociedades ascendentes para que sean transmitidas a otras sociedades de nueva creación. Es decir, esta puede seguir funcionando, pero al mismo tiempo que esté funcionando, va a otorgarles también aportaciones a sociedades de nueva creación. Y de esta manera vemos cómo se da la combinación, que van a estar realizando esta gestión de manera bilateral. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el patrimonio va a estar de ambas partes. Por otro lado, vamos a conocer lo que son las escisiones múltiples. Este tipo de escisiones múltiples va a ser como consecuencia de una reestructuración combinada
en cuanto a lo que es la escisión, y por lo tanto va a involucrar a varias sociedades. En este caso vamos a señalar a 2 o más sociedades que así decidan escindirse. Y por lo tanto, una de las modalidades que vamos a tener en cuanto a lo que son las escisiones múltiples, vamos a tener una escisión de fusión cruzada. En ese tipo de escisiones vamos a señalar que es cuando una empresa, es decir, una empresa, sociedad A y B, se van a dividir en 2 partes, cada una para crear 2 sociedades. Y estas sociedades que van a ser nuevas o de nueva creación, a cada una de ellas se le va a incorporar una de A y otra de B. ¿Qué quiere decir ello? Cuando estamos realizando esta figura de escisión, estamos manifestando que estamos dando nuevas figuras jurídicas. Y es decir, si tenemos una empresa que es A y otra empresa que es B, y cada una de ellas desea escindirse, va a dar nacimiento a nuevas empresas. Y por lo tanto, dentro de ellas vamos a ver una escisión, pero con unas características que tiene la fusión. Es decir, se está dando la fusión, es decir, de lo que es la división de A más lo que es la división de B, van a conjuntar cada una de ellas y se va a tomar parte de lo que es la empresa A y parte de lo que es la empresa B. Es decir, estamos escindiendo empresas, pero esas empresas que fueron escindidas tienen como consecuencia una fusión final. Por eso estamos hablando de una fusión cruzada. Por otro lado, también vamos a tener los tipos de escisión como lo que es la escisión total. Conociendo lo que es la escisión total, porque se van a identificar así por causa o que es a causa de la asignación de todo su patrimonio a otras empresas nuevas, en donde se va a proceder completamente la disolución sin liquidación de la sociedad escindente. Es decir, completamente van a traspasar todo su patrimonio hacia las nuevas empresas, toda vez de que hubo una disolución de la sociedad, pero no se ha liquidado como la ley nos exige. Otro tipo de escisiones son las escisiones parciales, y en cuanto a lo que son las escisiones parciales, su característica general de este tipo de escisiones va a ser en que la separación de este patrimonio solo va a afectar a una parte del mismo, y por lo tanto se va a subsistir la sociedad escindente como propietaria de una parte de este patrimonio no escindido. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se le está proporcionando parte de este patrimonio social de lo que es la sociedad escindida. Es decir, no le está otorgando el total de su patrimonio para la creación de una nueva sociedad, sino únicamente le está otorgando una parte de lo que es su patrimonio para su creación, y de esta manera se está señalando que va a existir todavía parte de lo que es la sociedad escindida. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se tienen respecto a la sociedad escindente? Es decir, a las sociedades de nueva creación. En primer lugar, es de que se tiene que otorgar una resolución de escisión y por lo tanto se tiene que protocolizar ante notario público y se tiene que dar la debida inscripción en el registro público de la propiedad del comercio o en el registro público de comercio de la entidad correspondiente. Estamos señalando que es a través de una toma de decisiones de los socios o de los accionistas de las sociedades mercantiles, tendrán que manifestarlo para esta protocolización y tenga estos efectos jurídicos. Otro de los aspectos que se tienen que tomar dentro de las obligaciones es de que se tiene que publicar en la Gaceta Oficial de la entidad correspondiente y en los periódicos de mayor circulación del domicilio de las sociedades escindentes. Esto para los efectos en que se le tiene que dar a conocer a las diferentes
personas, es decir, a los terceros involucrados, a los terceros interesados, que se va a dar el nacimiento de nuevas sociedades. Ahora, dentro de esto, vamos a conocer que estas obligaciones va a estar como consecuencia de proteger a los terceros, aquellas personas que puedan ser acreedores entre otras personas, aquellas personas que realmente les afecte que se realice o que se lleve a cabo esta escisión. Y por lo tanto, esto implica que la publicación que se está realizando tiene que estar completamente a disposición de todos los socios de la empresa o de todos los accionistas de la empresa, así como los acreedores que sean de la misma sociedad, para que dentro de un plazo de 45 días naturales puedan conocerla y en su caso puedan objetar esta decisión, esta resolución que va a tener la empresa. Y por lo tanto vamos a señalar que dentro de este plazo de 45 días se puede oponer siempre y cuando ya sea que el socio que se oponga tenga el 20% en lo que es el capital social, es decir, que se vea representado el 20% de lo que son las acciones o las aportaciones, o que en su caso, si estamos hablando de un tercero, que sea un acreedor que realmente tenga algún interés jurídico en que se lleve a cabo o no esta escisión. Ahora, ¿cuáles van a ser los derechos respecto a las sociedades escindentes? En primer término, vamos a señalar que si no se presenta alguna oposición de manera judicial en el plazo de los 45 días que ya habíamos señalado, en el que se pueden oponer ya sean los socios o los acreedores, una vez cumplido este término, estos requisitos se tienen, esos términos y estos requisitos que se hayan cumplido, la decisión va a tener los plenos efectos y por lo tanto va a ser efectiva para que surta todos los efectos legales correspondientes y por lo tanto esto tiene como consecuencia la protocolización y por lo tanto la modificación de los respectivos estatutos en lo que es el contrato social y como consecuencia esta inscripción en el registro público de comercio, en el registro público de la propiedad y del comercio de cada entidad correspondiente. Y por lo tanto, esta decisión va a tener aparejada a ejecución lo que es la extinción de la sociedad escindente y por lo tanto, cuando surte los efectos jurídicos, se tiene que solicitar la inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio, la cancelación de esta inscripción en el contrato social. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos hablando de esta figura de escisión, y si estamos hablando de que la sociedad escindida se va a extinguir, es decir, va a desaparecer, estamos señalando que ya no va a tener efectos jurídicos frente a terceras personas y que por lo tanto se tiene que solicitar esta cancelación y que por lo tanto al solicitar la cancelación en el primer lugar se le tendrá que dar a conocer al registro público de la propiedad y del comercio o ante los registros públicos de comercio de cada una de las entidades que esta sociedad ha sido escindida y que por lo tanto se va a extinguir y ya no va a tener ningún efecto frente a terceros porque este contrato social ha sido completamente liquidado. Por lo tanto, si estamos hablando de que en su momento hay alguna modificación en lo que son los estatutos sociales o hay alguna modificación en cuanto las voluntades que tienen los socios respecto, ya sea alguna modificación, algún cambio que va a sufrir la empresa, algún cambio en cuanto a lo que es la estructura de la misma, también vamos a hablar de otra de las figuras importantes que es la transformación de las sociedades, entendiendo que la palabra transformación viene del latín transformare, que ello significa hacer cambiar de forma a una persona o una cosa, transmutar una cosa entre otra o hacer mudar de porte o de costumbre una persona. ¿Qué quiere decir ello? Cuando estamos hablando de una transformación en cuanto a lo que son las sociedades, estamos manifestando que existe un cambio. Es decir, que estamos cambiando o manifestando la modificación en cuanto a lo que es la estructura o en cuanto a lo que son
los primeros señalamientos que nosotros ya habíamos indicado. Y en este caso, cuando hablamos de lo que son las sociedades, estamos indicando que en cuanto a lo que es el contrato social y que está completamente contenido en lo que son los estatutos sociales, va a haber alguna modificación o se va a hacer algún cambio en cuanto a lo que es la forma o en cuanto a lo que es el objeto o en cuanto a lo que son las personas respecto al contrato de que estemos hablando. Ahora, señalando lo que es la transformación, lo vamos a conocer como el fenómeno jurídico del cambio de lo que son las formas de una sociedad mercantil. Y por lo tanto vamos a señalar que cuando una sociedad deja la forma que tiene o que tenía en su caso para adquirir una nueva forma, pero solo esta va a estar dentro de las sociedades establecidas, puede señalarse conforme a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que para sufrir una transformación, para sufrir esta modificación que se requiere es de que en primer lugar las sociedades pueden cambiar la forma en cómo estaban estructuradas las sociedades, siempre y cuando están contenidas en la misma ley mercantil. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos modificar una sociedad, por ejemplo, de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima. Pero aquí estamos hablando en cuanto a una excepción. La excepción a la regla sería en cuanto a lo que son las sociedades cooperativas, porque en este caso las sociedades cooperativas no podrán adoptar ninguna otra forma aunque esté contemplada en la ley. En primer lugar, porque estamos señalando que sus características en cuanto a lo que son la creación de las sociedades mercantiles va a ser diversa en cuanto a lo que son las sociedades mercantiles contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por lo tanto, la consideración es de que tienen que estar completamente sus disposiciones contenidas en la ley mercantil. De esa manera se puede tener esta transformación en cuanto a lo que son las sociedades. Como lo habíamos manifestado, podrá ser de una sociedad en comandita simple o a una sociedad en comandita por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad en comandita simple. Es como realmente los socios estén de acuerdo en manifestar esta modificación. ¿Cuáles van a ser las diferencias y las semejanzas entre lo que son la transformación respecto a lo que es la fusión? Vamos a señalar que a la fusión y la transformación se le van a aplicar los mismos preceptos legales contenidos en ley. Y en cuanto a lo que son sus diferencias más significativas, va a poder señalarse respecto a lo que es el procedimiento de lo que es la fusión y por lo tanto se señala que la sociedad fusionada va a perder una personalidad jurídica. Es decir, cuando hablamos de una fusión, estamos señalando que se absorbe completamente diferentes sociedades para crear una sola y que por lo tanto estamos hablando de la extinción de las sociedades que han sido fusionadas. Mientras que en cuanto a lo que es la transformación, en cuanto a lo que son la diferencia en lo que son las figuras jurídicas de lo que es la fusión y la escisión, no va a ser o no va a establecer o va a hacer suponer la disolución de la sociedad. Únicamente estamos hablando de una transformación y que por lo tanto también van a ser aplicables algunas normas aplicables a lo que es la fusión y vamos a señalar que nada más están afectando lo que es la naturaleza de la misma sociedad sin hablar de que alguna de las sociedades va a ser extinguida. Ahora, señalando como consecuencia que, hablando de la transformación, no se está extinguiendo una sociedad, sino únicamente estamos señalando que está sufriendo una modificación en cuanto a lo que son los estatutos o en cuanto es la característica de la misma sociedad y que por lo tanto no afecta la personalidad jurídica de lo que es la misma empresa, ni tampoco implica una falta de legitimación por ocurrir alguna defensa. Estamos señalando en este caso que cuando hablamos de una transformación, lo único que estamos indicando es
esa modificación en cuanto a lo que son las sociedades, pero que no tiene alguna consecuencia relevante toda vez de que no hay afectación directa a la sociedad, porque ésta no va a sufrir alguna consecuencia como lo es la extinción. Y por lo tanto se señalan lo que son las modificaciones al contrato social. Y aquí estamos hablando que al haber esta modificación al contrato social, de igual manera como en las demás figuras jurídicas como es la fusión o en la escisión, también se tendrá que dar esta debida notificación ante el notario público y su inscripción en el registro público de la propiedad para que tenga estos efectos y por lo tanto se manifieste la forma en cómo va a estar operando esta sociedad. Y por lo tanto vamos a señalar que todas estas figuras jurídicas se van a estar llevando a cabo o se van a regular respecto a los principios de lo que va a ser la ley mercantil, pero más aún también se va a regir bajo los principios que estén contenidos y que se hayan establecidos en los estatutos sociales del contrato social. Y por lo tanto, como característica o como conclusión respecto a estas figuras, vamos a indicar que la fusión, así como la escisión, siempre va a ser, o la consecuencia es que va a estar afectado a un patrimonio, pero no directamente a los socios. Y cuando estamos hablando de la transformación, únicamente vamos a señalar la modificación en cuanto a la forma de la misma empresa. Otra de las formas en cómo se puede dar la transformación de las empresas es el cambio de capital fijo a capital variable. Cuando estamos hablando de este tipo de transformación, es cuando se extingue una personalidad jurídica de una sociedad, necesariamente va a transformar o va a modificarse este patrimonio como un elemento de esta extinción y por lo tanto va a ser directamente proporcional en cuanto a lo que es la aplicación de derechos y obligaciones que están haciendo esta transformación a lo que es la sociedad y por lo tanto puede haber como consecuencia lo que es una figura de lo que es la fusión o en su caso lo que es la escisión. ¿Cómo le estamos señalando? Si estamos señalando que hay alguna modificación en cuanto a lo que es el capital social de la empresa, es decir, hay una modificación en cuanto a las aportaciones que están haciendo los socios, estamos señalando que los derechos y las obligaciones que estos tienen frente a la empresa van a ser directamente proporcionales respecto a una personalidad jurídica que ellos tienen dentro de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que se ve afectado el patrimonio. Y si estamos señalando que si está haciendo alguna aportación, quiere decir que hay un incremento y que se puede señalar dentro del mismo contrato social. Pero en su caso, si está haciendo un retiro de sus acciones, de sus aportaciones sociales, de los haberes que tiene respecto a el mismo socio, quiere decir que esto puede sufrir un detrimento y puede tener una consecuencia jurídica frente a la empresa. Ello equivale a que se tenga que hablar posteriormente de que si un socio retira un haber de una manera significativa hacia la empresa y como trae como consecuencia que ésta pueda disolverse, tendremos que hablar que pueden entrar diferentes figuras como lo que es la fusión y lo que es la escisión. Y por lo tanto señalamos que en el caso de esta transformación de la sociedad, o en el caso de que estemos hablando de una transformación de una sociedad anónima, de un capital fijo a una sociedad anónima de capital variable, va a estar directamente proporcional o va a ser directamente afectado a lo que es el patrimonio social de la empresa. Y por lo tanto, esta transformación que está sufriendo la empresa se va a encontrar directamente o se va a encontrar dirigida hacia los derechos y obligaciones que tienen desde el primer efecto o desde que se creó la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos a una transformación de lo que es la empresa, estamos señalando que va a hacer alguna modificación en cuanto a lo que son los estatutos. Si en primer lugar señalamos
que es por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente los socios van a ser responsables en cuanto a lo que son sus aportaciones. Y por lo tanto, si posteriormente ellos deciden hacer una modificación a una sociedad anónima, quiere decir que se está sufriendo o que se está llevando a cabo una transformación en cuanto a lo que son las sociedades. Ahora bien, si estamos hablando que una sociedad anónima o de que únicamente estamos hablando de una sociedad anónima, esta también puede tener una transformación hacia una modalidad que tienen las sociedades. Es decir, la podemos cambiar a una sociedad anónima de capital variable. Es decir, aquí el capital que se está señalando va a ser fijo y en cuanto a lo que son las modalidades va a sufrir la transformación a que el capital pueda estarse modificando constantemente. Ahora bien, dentro de ello, si estamos indicando que los socios van a hacer modificaciones en cuanto a lo que son las aportaciones, indicamos que en cuanto a lo que son las aportaciones de capital, si estas van a ser en cuanto a dar a la empresa, no existiría ningún problema porque la empresa puede seguir subsistiendo. Pero si el socio decide retirar sus aportaciones, estaremos señalando que si al momento en que retira alguna aportación determinada o en su caso, si el socio decide irse de la sociedad y esto tenga como consecuencia que la empresa ya no cumpla con los requisitos que la ley establece, estaremos señalando que la sociedad se puede disolver, ¿sí? Tendremos que hablar de la disolución y que por lo tanto la empresa puede ver como una alternativa el fusionarse, es decir, conjuntar o reunirse con otras empresas. Entonces vemos aquí cómo puede tener este cambio en cuanto a lo que es la sociedad. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias que tenga esta transformación? En cuanto a lo que son las consecuencias, la vamos a ver en 4 grupos. En primero es en cuanto a lo que es la propia sociedad. Otra de las segundas consecuencias es respecto a lo que son los socios que no han votado a favor de esa transformación. Por otro lado, también va a ser señalada respecto a los socios restantes y así para lo que son los acreedores. Todos ellos porque vemos que van a tener alguna afectación en cuanto a lo que es alguna transformación que pueda sufrir la sociedad. Vamos a ver que los efectos que se tengan no van a ser directamente proporcionales a lo que es la personalidad jurídica de lo que es la empresa. Lo que va a ser cierto es que va a afectar directamente a lo que va a ser el régimen jurídico y por lo tanto esto quiere decir que va a ser directamente hacia lo que es la finalidad de la misma transformación, a la finalidad de la misma empresa. Porque cuando hablamos de una transformación estamos señalando que la empresa va a seguir existiendo, estamos señalando que los socios siguen siendo las mismas personas, pero que las finalidades han sido cambiadas. Es decir, estamos hablando que se puede cambiar de un tipo de sociedad, por ejemplo, de sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, o en otro tipo de transformación estamos hablando de una fusión, es decir, la unión de una sociedad anónima más otra sociedad anónima. Entonces, vamos a ver que estos efectos de esa transformación van a ser completamente observables, van a tener como consecuencia en cuanto a lo que es la organización y lo que es el funcionamiento de lo que es la sociedad a través del nuevo tipo que se está adoptando. Tienen que verse completamente cuáles son las características de las empresas que se están adquiriendo, se tienen que ver cuáles son las modalidades que existen y por lo tanto se tienen que adoptar esas nuevas disposiciones.
Otro de los tipos de consecuencias que también tienen que tener, pueden tener este tipo de transformación es en cuanto a lo que es el cambio de nombre o denominación, o por ejemplo en cuanto a lo que es el importe del capital social, o por ejemplo una transformación en cuanto a lo que es el sistema de administración. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos también de esta transformación que tienen las sociedades, es que se está haciendo alguna modificación en cuanto a lo que son los estatutos sociales y que van a tener como consecuencia el que tengan efectos frente a terceros. Por ejemplo, también podemos tener el cambio o lo que es la modificación en cuanto a lo que es la duración de sociedad. O en su caso, podríamos señalar qué pasa con las empresas que han tenido una duración o que han señalado en sus estatutos sociales una duración de 99 años y no se han percatado al paso del tiempo que ya pasó este término y que no hicieron una renovación a este contrato social y que por lo tanto hacer esta renovación la empresa o esta sociedad ya es completamente nula, es decir, ya no va a ser válida toda vez de que feneció frente a los demás y por lo tanto estaríamos hablando de que se tendría que establecer un cambio en lo que es el nombre o denominación social, toda vez que como consecuencia de esa duración, esta empresa ya no es existente. Ahora, señalando en cuanto a lo que son los derechos de lo que son los socios y los acreedores, vamos a ver que aquellos socios que no han votado a favor de una transformación pueden tener algún problema y que, sobre todo, si esto implica una afectación de manera directa hacia lo que es la empresa o en cuanto a lo que es la organización y funcionamiento de lo que es la misma empresa y que por lo tanto puede estar directamente relacionado a lo que es la situación jurídica de los mismos socios y por lo que señala que va a haber alguna obligación frente a una sociedad transformada. ¿Qué pasa si como consecuencia de esta transformación de las sociedades se ha decidido modificar a el Consejo de Administración y que por lo tanto a través de esta modificación aquellas personas que habían tenido esta personalidad jurídica o que tenían esta aptitud de representar a la empresa, se ve afectada esta relación? Estamos hablando que hay una transformación dentro de la misma empresa y por lo tanto vamos a señalar que únicamente están obligados en cuanto a lo que es esta transformación los socios que están de acuerdo con esta transformación, pero que esta transformación no va a estar obligada frente a aquellos socios que no estuvieron de acuerdo con lo que es la modificación y que si ellos así lo deciden por convenir hacia sus intereses pueden separarse de la sociedad y que en su caso no se adhieran a esta modificación que ha sufrido la empresa, pero tendrán que manifestarlo en un plazo de lo que es un mes, una vez que se haya celebrado este acuerdo, que haya manifestado esta modificación o esta transformación en lo que es la sociedad y que por lo tanto podemos señalar en cuanto a uno de los problemas que se dan con mayor relevancia aquí en lo que es la transformación va a ser referente a lo que es la responsabilidad que tienen los socios. ¿Por qué? Porque vamos a señalar que aquí vamos a indicar lo que son las deudas o lo que son los haberes sociales que va a tener la misma empresa respecto a cuando se haga la modificación. Aquí uno de los puntos importantes es, de acuerdo con el tipo de sociedad que estemos señalando o del que estemos hablando, va a tener las consecuencias. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que es una sociedad de personas y que la modificación va a ser hacia una sociedad de capital, estamos señalando que sus deudas anteriores se van a absorber todavía como una empresa de personas, es decir, hasta el momento en que se haya tomado el acuerdo, hasta ese momento van a ser efectivas las características de la misma empresa. Es decir, si al día de hoy la empresa era una sociedad en comandita simple y a través de esa transformación se decide hacer una transformación a una sociedad en comandita por acciones, se llega al acuerdo que todas las deudas que se habían tenido hasta el día de hoy se van a ser respetadas y se van a cumplir como el tipo de sociedad. Y a partir
de la fecha en que se hayan tomado los acuerdos, aquellos socios que determinaron esta transformación se van a hacer responsables también de las nuevas deudas, y que los socios que no estuvieron de acuerdo en esta transformación, por así convenir a sus intereses, podrán solicitar su retiro de la misma sociedad. Y por lo tanto, aquí estamos hablando que estas deudas contraídas que van a tener frente a los demás van a estar de acuerdo conforme a los principios establecidos respecto a los estatutos sociales, respecto al acuerdo que se haya realizado durante la asamblea de socios o la junta de socios. Respecto a ello, estamos indicando que es una de las importancias de tomar los acuerdos en lo que son las empresas, de indicar cómo se van a hacer estas modificaciones y qué consecuencias van a tener frente a los demás, y que por lo tanto, a través de estas modificaciones y haciéndolas saber hacia los terceros y haciendo la inscripción de manera debida ante el Registro Público de Comercio, de esa manera va a quedar asentado esta transformación, así como todas las modificaciones que va a sufrir la empresa. Por lo tanto, es importante mencionar que todas las transformaciones que puede tener una empresa, hablando desde las figuras que son una fusión, una escisión, una modificación en cuanto a las personas que tengan esta capacidad frente a la empresa, una transformación en cuanto a las formas de la empresa, es decir, sociedades comanditas, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, pueden sufrir esta transformación en cuanto a lo que son las sociedades, pero lo más importante es de que se tenga que dar esta manifestación ante un notario público y su debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Comercio o el Registro Público de Comercio de cada una de las entidades, para que las personas que tengan alguna relación con esta empresa estén enteradas de esta modificación que haya sufrido la empresa. Esa es la importancia que va a tener en cuanto a lo que son las obligaciones y lo que son los derechos de lo que son los comerciantes, señalando que los comerciantes no únicamente estamos hablando como una persona física, como una persona particular, sino que estamos manifestando que a través de la unión de estos comerciantes están implicadas lo que son las sociedades o la creación de sociedades a partir de este contrato social. De esta manera, vamos a dar conclusión a lo que es esta materia de lo que es el derecho mercantil. Espero que les haya servido lo que son estas sesiones y que estén en contacto a través de las tutorías respecto a cualquier duda o aclaración de sus cuestionarios que hayan tenido, y que espero que se preparen para el examen que van a tener. Espero vernos próximamente en algún curso de la materia de derecho. Muchas gracias.